Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal de Sistemas Inteligentes. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar expansión en series de Fourier de funciones periódicas usando Python en entornos de Anaconda y sobre Jupyter Notebook. Vamos a calcular los coeficientes de la expansión en series de Fourier, realizando las integrales respectivas. Vamos a tomar la expansión en series de Fourier con algún número de armónicos particulares y vamos a ver la representación gráfica de esa aproximación mediante expansión en series de Fourier. Muy bien, como ya es habitual, en la descripción del video encontrarán un enlace al repositorio, nuestro repositorio de procesamiento de datos, y en esta ocasión he agregado el módulo de series de Fourier. Si ustedes ingresan a este módulo, los llevará al cuaderno de trabajo de Jupyter Notebook, donde está la presentación del módulo y el código que vamos a trabajar. Entonces, como siempre, les recomendaría que descarguen o clonen el repositorio. Lo voy a descargar y lo vamos a trabajar directamente en Jupyter Notebook de forma local. Bien, entonces terminó la descarga, vamos a descomprimir. Bien, vamos a abrir un entorno de Conda. Para aquellos que ya han venido trabajando con estos módulos, pues tendrán ya instalado el entorno. Los que aún no, digamos que es la primera vez que trabajan en estos tutoriales, en la descripción de GitHub en el README estarán pues las instrucciones básicas para crear el entorno con Python 3.6. Bien, entonces voy a activar el entorno. Nuestro entorno se llama mi entorno. Y vamos a ir al lugar donde está la carpeta que acabamos de descargar. Se llama procesamiento de datos. Y bueno, vamos a entrar a la carpeta scripts, que es donde están los documentos. Y aquí está el documento 6, que es series de Fourier. Entonces vamos a ejecutar Jupyter Notebook desde Miniconda y trabajaremos entonces en el entorno de Jupyter. Se abrirá entonces en el navegador la pestaña, vamos a abrir nuestro documento de trabajo. Aquí está entonces la presentación del módulo, ¿vale? En principio, la expansión en series de Fourier, básicamente lo que vamos a hacer o lo que nos permite hacer es representar cualquier función periódica continua definida por tramos como una suma infinita de funciones sinusoidales. Entonces miren, f de t es cualquier función periódica, ¿vale? Con periodo t, y esa función periódica la vamos a poder representar como esta suma infinita de funciones senos y cosenos. ¿De acuerdo? Para poder encontrar esta representación en la expansión en series de Fourier, entonces necesitamos conocer tres coeficientes particularmente, a sub 0, a sub n y b sub n. Estos coeficientes pueden encontrarse a través de estas tres integrales. A sub 0, 2 sobre el periodo de la integral de la función, a sub n, 2 sobre el periodo de la integral de la función por coseno de n omega t, y b sub n, 2 sobre el periodo por la integral de la función por seno de n omega t. Los límites de integración de esta función deben cubrir un periodo completo. Como ejemplo, entonces, si nosotros tenemos esta función, que es como una función rampa, f de t igual a t, definida entre 0 y 2pi, pues calculando estas integrales, a sub 0, a sub n y b sub n, se pueden determinar los coeficientes, y reemplazando estos coeficientes en la expansión en series de Fourier, pues obtenemos esta expresión, que t es igual a pi, que sería a sub 0 medios, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de menos 2 sobre n por seno de nt, ¿vale? Calculando estas integrales y reemplazándolas en esta expresión. Ahí podemos obtener el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico, y esta es la representación. La curva de color negro es la función original, f de t igual a t, y la curva de color azul es la expansión en series de Fourier usando 30 armónicos. Entonces lo que vemos es que efectivamente la expansión en series de Fourier es aproximadamente igual a la función original al tomar un número considerable de armónicos. Vamos entonces a hacer estos cálculos, ¿vale? Vamos a calcular los coeficientes de Fourier, luego vamos a calcular la expansión en series de Fourier usando esta ecuación y finalmente vamos a realizar la gráfica de nuestra aproximación en series de Fourier. Entonces vamos a dividir nuestro documento de trabajo en dos partes. Primero vamos a tomar lo que he llamado función convencional, que es una única función que es periódica, como la que tenemos aquí, y luego en la parte 2 voy a mostrarles cómo definir funciones por tramos, porque eventualmente tendremos funciones por tramos para las cuales necesitamos calcular su expansión en serie de Fourier.
Y para cada uno de esos dos tipos de funciones vamos a declarar variables simbólicas, en este caso n y t, definir la función periódica para la cual vamos a calcular la expansión en series de Fourier, vamos a calcular los coeficientes de Fourier a sub 0, a sub n y b sub n. Usando esos coeficientes vamos a calcular la representación o la expansión en series de Fourier, es decir, esta sumatoria de funciones seno y coseno, y finalmente vamos a graficar la función. Entonces, iniciemos. Declaremos las variables simbólicas n y t. Entonces, para eso usamos el paquete de SymPy, y eso nos va a permitir declarar variables simbólicas, y con las variables simbólicas podemos definir funciones simbólicas. Entonces vamos a definir dos variables simbólicas, n y t. N pues va a ser parte de los coeficientes a sub n y b sub n, y t pues va a ser la variable de integración. Muy bien, luego vamos a definir la función periódica. Entonces vamos a hacer primero este ejemplo que tenemos aquí, la función f de t igual a t para t entre 0 y 2pi. Entonces definimos el mínimo y el máximo del intervalo de la función, entonces entre 0 y 2pi, ¿de acuerdo? El periodo entonces será el máximo menos el mínimo, es decir, 2pi. Vamos a calcular la frecuencia angular está dada por 2pi sobre el periodo, y vamos a definir la función f de t igual a t. Esta ya es una función simbólica porque t es una variable simbólica. Bien, el segundo paso es calcular los coeficientes de Fourier, es decir, calcular las integrales que nos llevan a sub 0, a sub n y b sub n. Entonces, a sub 0 es 2 sobre el periodo por la integral de la función. Entonces vamos a definir que la función que vamos a integrar es f de t. Tomamos 2 sobre el periodo por la integral de la función. La variable de integración es t y los límites de integración tmin y tmax, es decir, entre 0 y 2. Guardamos eso en a sub 0 y la imprimimos. Luego vamos a calcular el coeficiente a sub n. Entonces a sub n va a ser igual a f de t por coseno de n omega t. Vale, entonces f de t por coseno de n omega t es lo que vamos a integrar en los mismos límites de integración y lo multiplicamos por 2 sobre el periodo. ¿Vale? Y la imprimimos también. Esta función es simplemente para que podamos ver simplificada u organizada mejor la ecuación. Y finalmente calculamos b sub n. Para b sub n vamos a calcular la integral de f de t de la función por seno de n omega t. Integramos en los mismos límites de integración y la multiplicamos por 2 sobre el periodo. Si ejecutamos estas líneas, bueno, variable simbólica, definimos la función y el periodo y calculamos los coeficientes, vamos a tener que a sub 0 nos dio 6,2831, que esto es 2pi. Y aquí tenemos dos expresiones para a sub n y b sub n que en general pueden estar no muy simplificadas. Pero básicamente aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, aquí en a sub n, que tenemos 6,28318, esto es 2pi. 2πn, este término, seno de 2πn es 0. Es decir, esa simplificación adicional, si queremos realizarla, la deberíamos hacer manual. Bien, aunque yo les presento aquí los coeficientes de la expansión en series de Fourier, creo que es más conveniente ver la expansión en series de Fourier ya evaluada con algunos armónicos para verificar si están haciendo algún cálculo de forma analítica, si la serie corresponde. Básicamente porque aquí no se les presenta, digamos, esa expansión o esos coeficientes simplificados. Entonces veamos cómo encontrar la expansión. Básicamente vamos a usar esos coeficientes que encontramos y los vamos a evaluar para un número de armónicos particular. Por ejemplo, 5 armónicos. Evaluamos para cada uno de los armónicos a sub n, b sub n. Hacemos una validación sencilla y luego vamos sumando, vamos tomando la sumatoria, tanto de la sumatoria de los a sub n como los b sub n. Y finalmente le sumamos a sub 0 medios. Es decir, esta variable serie va a contener la expansión en series de Fourier. A sub 0 medios más las sumatorias de coseno y seno. Vamos a ejecutarla entonces. Y aquí les va a presentar entonces la expansión en series de Fourier. Menos 2 seno de t, menos seno de 2t, menos, esto de aquí 0,66 es 2 tercios por seno de 3t, menos 0,5, bueno, por este término, menos 0,4 por seno de 5t más pi. ¿Vale? Y si ustedes se fijan, efectivamente
esta expansión corresponde con la expansión que podemos calcular analíticamente calculando estas integrales de los coeficientes de Fourier. Bien, entonces aquí ya tenemos nuestra expansión en series de Fourier. Vamos a realizar la gráfica. Básicamente vamos a convertir esta expresión, que es una expresión sin pi, en una función evaluable. Luego vamos a evaluar esa función para un vector de tiempo que lo hemos creado entre tmin y tmax en el intervalo de la función de 50 datos. Evaluamos tanto la función de la expansión como la función original. Entonces miren, f de t, que es f, aquí f, tiene la función original simbólica, y f series contiene la serie, es decir, la expansión en series de Fourier. Si graficamos esas dos funciones, pues vamos a ver tanto la expansión en series de Fourier en color naranja como la función original en color azul. ¿Qué pasa si tomamos más armónicos? Si no tomamos 5, sino por ejemplo 60. Pues aquí tendríamos la expansión en series de Fourier con 60 términos, o con 60 armónicos más bien. Y luego si graficamos o evaluamos cada uno de esos armónicos y graficamos, pues tendremos entonces la función original y la expansión en series de Fourier. Lo que notamos es, evidentemente, como ya sabíamos, que entre más términos tomemos de la expansión en series de Fourier, pues más parecida será la función original respecto de la expansión en series de Fourier. En el infinito, si pudiéramos tomar infinitos números de armónicos, pues esas dos funciones serían idénticas. Bien, en ocasiones, y para ver la segunda parte de este documento de trabajo, necesitamos definir funciones por tramos, que son funciones que tienen esta característica, ¿vale? Que dependiendo del intervalo de t, pues toman un valor diferente o una función diferente. Entonces el procedimiento que vamos a seguir es el mismo. Vamos a definir las variables simbólicas. En realidad todas las celdas van a ser iguales excepto esta de aquí. Decidí ponerla en dos secciones separadas para que puedan modificar una u otra sin hacer muchos cambios. Pero si ustedes se fijan, el código de todas las celdas es el mismo que está arriba excepto esta celda, que es donde definimos la función. Entonces, bien, definimos las variables simbólicas n y t, luego definimos la función. Vamos a elegir un valor mínimo, que será el valor mínimo de todo el intervalo de la función, un valor máximo, el periodo y la frecuencia angular. Y luego aquí vamos a definir las funciones de cada tramo. Entonces yo aquí voy a tener dos tramos, por tanto tengo dos funciones. Si tuviera tres, debería poner tres funciones y así sucesivamente. Y estas funciones pueden ser cualquier función particular, ¿no? En este caso es -1 y 1, es básicamente una función como una función escalón o un tren de pulsos, pero podrían ser cualquier función, funciones dependientes de la variable t, por ejemplo. Y para construir esa función a tramos vamos a usar esta función de la misma paquetería de SimPy, y lo vamos a hacer de esta forma. Miren, ¿cuántas funciones, cuántos tramos vamos a definir? Entonces van a estar separados los tramos por comas, ¿vale? Y en cada tramo vamos a decirle qué función le pertenece a cada tramo. Por ejemplo, el primer tramo es -1, entonces la función 1 es -1, y vamos a definir los intervalos para los cuales esa función valdría -1. Entonces en este caso, para t menor o igual que -1 y t mayor o igual que -2. Entonces para t entre -1 y -2, la función va a valer -1. Luego tenemos que nuestra segunda función f2, que será igual a 1, va a ser o se va a cumplir para el intervalo t entre -1 y 2, ¿vale? Para t mayor que -1 y t menor o igual que 2. Definimos entonces nuestra función, aquí la podemos imprimir, y una vez ya la hemos definido, pues básicamente el resto del código es el mismo, ¿vale? Vamos a tomar la integral de esta función en este intervalo, ¿vale? Esto para calcular a sub 0, la integral será solamente la función f de t. Para calcular a sub n será la función f de t multiplicada por coseno de n omega t. Y para el coeficiente b sub n será f de t multiplicada por seno de n omega t. Para cada una de ellas calculamos la integral entre tmin y tmax, es decir, en todo el intervalo de la función. Y bueno, si ejecutamos, vamos a obtener a sub 0,
que es el término constante, a sub n y b sub n. Lo mismo, usando estos coeficientes a sub n, b sub n y a0, podemos construir la serie. La serie será a sub 0 medios más la sumatoria de todos los términos seno y coseno de un número determinado de armónicos. Entonces, si corremos 3 armónicos, por ejemplo, vamos a obtener aquí la expansión en series de Fourier para 3 armónicos y vamos a poder graficar la función original, que es la curva azul, y la expansión en series, que es la curva naranja. Aquí nuevamente se va a cumplir que si tomamos más armónicos, por ejemplo 50, la expansión en series de Fourier tendrá entonces los 50 armónicos y la gráfica nos mostrará que efectivamente nuestra función con la expansión ahora de 50 armónicos pues es más fiel, digamos, o sigue en mejor medida a la función original. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que este documento de trabajo les sirva para entender un poco mejor la expansión en series de Fourier de funciones periódicas y también les puede servir para comprobar si sus cálculos, los cálculos que hacen analíticamente al resolver las integrales y los coeficientes de Fourier, pues los han realizado correctamente. No duden en escribirme si tienen dudas o preguntas sobre el contenido que hemos desarrollado en este video tutorial.